Esta curva verde representa la función cuadrática 4x menos x cuadrado. Nosotros consideramos en la misma un punto cualquiera, que aquí llamamos P sub 1, 2 de abscisa, 4 de ordenada, que está representando lo que se denomina en la notación matemática P sub i, un punto móvil. Ese punto se va moviendo sobre la curva de la función f de x acercándose a q. A medida que P sub i se mueve acercándose a q, este segmento secante QP sub 1 se observa es más grande que QP sub 2, que QP sub 3 y así sucesivamente. A medida que P se mueve sobre la curva acercándose a Q, entonces, las distintas rectas secantes, que aquí vemos en línea punteada, se van moviendo aproximándose a esta recta roja, que no es otra que la recta tangente a la función f de x igual 4x menos x cuadrado en el punto Q. A medida que ese movimiento de este punto móvil ocurre, podemos observar una serie de triángulos rectángulos. Q a sub 1, P sub 1, Q a sub 2, P sub 2 y Q a sub 3, P sub 3. Si quisiéramos calcular la tangente del ángulo que la recta secante en cuestión, cualquiera de ellas, forma con la horizontal, simplemente diríamos que la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto, P sub 1 a sub 1, dividido el cateto adyacente, Q a sub 1. A medida que P sub i se mueve sobre la curva, este triángulo tiene P sub 2 a sub 2 más chico que P sub 1 a sub 1. Q a sub 2 más chico que Q a sub 1. Y así sucesivamente. Pero en todos estos triángulos rectángulos, la tangente del ángulo es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y aquí, P sub 1 a sub 1, luego P sub 2 a sub 2, luego P sub 3 a sub 3, son disminuciones de este segmento que se representan como variaciones en el eje de las i, y por eso en la jerga matemática se lo llama delta i. Mientras que la disminución del segmento Q a sub 1 es más grande que Q a sub 2, que a su vez es más grande que Q a sub 3. A esta variación de este segmento horizontal la denominamos delta x. Y en la jerga de las derivadas suele decirse que delta x tiende a 0, precisamente porque este segmento Q a sub i se va haciendo cada vez más chico a medida que las secantes se van aproximando a la recta tangente. En el límite, precisamente cuando el P sub i coincide con Q, las secantes se convierten en la recta tangente. Y esa es la expresión geométrica de la derivada. La definición dice lo siguiente. Y', que no es otra cosa que f' de x, porque podés verla escrita de ambas formas, obviamente. Es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x, todo esto sobre delta x. Esta es la definición. Ahora bien, uno se puede preguntar, ¿y todo esto? ¿Dónde lo encuentro acá? Bueno, f de x más delta x está representando
que, por ejemplo, x sub 0 igual 2, vengo a este punto, esta es la imagen, ¿no es cierto? Sí. Bueno, esto es f de x más delta x. ¿Qué le restamos? Le restamos Su propia función. f de x, f en el punto 1, 3. Esto es x y esto es f de x. Y todo esto se divide entre delta x, que es este segmento que q a sub 1. En la representación gráfica puntual que hicimos de nuestra función cuadrática f de x igual 4x menos x cuadrado, un valor de x, que aquí está expresado en forma genérica y que luego llamaremos x sub 0, es este. Y a este valor puntual se lo incrementa en un delta x que generalmente es muy pequeño, pero que aquí en particular vale 1. Y eso es anecdótico. Pero nosotros sabemos que aquí estamos en x más delta x. El segmento q a sub 1 se convirtió en q a sub 2 y en q a sub 3. Y resulta que x más delta x está cada vez más cerca de x. Por eso, en la definición, delta x tiende a 0. Y la derivada se define como el límite del cociente incremental. Delta i es esta variación entre este punto y este punto, que viene a representar el segmento P sub 1 a sub 1, que luego es el P sub 2 a sub 2 y luego el P sub 3 a sub 3 cada vez más chico, porque ya vimos que geométricamente las rectas secantes se van deslizando sobre la curva hasta que cuando P sub i coincide con Q se convierten en esta recta tangente que vemos aquí en rojo. Entonces la definición me dice delta i, ¿y delta i qué es? Y es esto menos esto. Por eso el f de x más delta x menos f de x. Dividido x más delta x menos x. Si a x más delta x le resto x, me queda delta x solo, que es lo que aparece en el denominador. Y aquí tenemos la definición genérica de derivada mediante límites. Por eso aclaramos que esta definición es la definición genérica. Ahora bien, en un punto en particular, o sea x igual a x sub 0, que en nuestro caso x sub 0 sería 1, esta definición queda muy parecida, con la única diferencia que donde está x vamos a poner x sub 0. Como decíamos recién, en un punto en particular x igual a x sub 0, esta definición queda puntualmente así. Esto mismo, pero en lugar de x sub 0. ¿Esto qué nos está diciendo? Acá hay que hacer una observación muy importante. Referida a qué significa numéricamente esta expresión. Y lo que vamos a decir es lo siguiente. Numéricamente representa la pendiente de la recta tangente en el punto de abscisa x igual a x sub 0. ¿Qué quiere decir eso? Significa que si, por ejemplo, este cálculo me da 4, la pendiente de esta recta vale 4. Y la tangente del ángulo que esta recta está formando con el eje de las x también vale 4. A partir de la función que vemos en el gráfico,
f de x igual 4x menos x al cuadrado hallaremos primero su derivada por definición. Y luego la calcularemos en un punto en particular que será, de acuerdo al gráfico, x igual x sub 0 igual 1. Entonces, comenzamos diciendo lo siguiente. Primer paso. ¿A dónde vamos a volver? Vamos a volver a ¿qué? A partir de f de x igual 4x menos x al cuadrado nosotros volvemos acá y planteamos esto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Y vamos a decir lo siguiente. ¿Qué es f de x más delta x? Venir a esta función 4x menos x al cuadrado y allí donde está x escribiremos simplemente x más delta x. Así que nos quedará 4 por x más delta x menos paréntesis x más delta x elevado al cuadrado. Y a todo esto, ¿qué le vamos a restar? Le vamos a restar la función f de x. Entre paréntesis, cuidado con ello, 4x menos x al cuadrado. Al aplicar la definición de derivada a la función 4x menos x cuadrado, lo que hicimos fue venir a la función y para expresar f de x más delta x, aquí donde está x y aquí, entre paréntesis, reemplazamos precisamente por x más delta x, porque eso es lo que dice la definición de acuerdo a las consideraciones geométricas que ya vimos entre secantes y tangente igual cateto opuesto sobre adyacente. Por lo tanto, en lugar de 4x menos x cuadrado, aquí queda 4 por x más delta x menos x más delta x al cuadrado, y luego le restamos la función f de x, que es esta, escrita entre paréntesis. A ver, ¿qué hacemos ahora, algebraicamente hablando? Distributiva. 4 por x. 4x. 4 por delta x. 4 delta x. Más. Perdón. Menos. Abrimos paréntesis. Mejor dicho, abrimos un corchete. ¿Esto qué es? Un cuadrado de binomio. El primero al cuadrado. X elevado al cuadrado. Más el doble producto del primer término por el segundo. X por delta x. Más el segundo término elevado al cuadrado. Delta x al cuadrado. Ahora, ¿qué hacemos acá? Distributiva. Menos por más. Menos 4x. Menos por menos. Más x cuadrado. ¿Dudas hasta ahí? No. A ver, distribuiste, creo que distribuiste. Menos por más. Ok. Menos por más. Sí, cambiaste Menos el 4x.
Menos por menos, más x cuadrado. Acá, ¿qué tengo? Y 4x que se va. Con este menos 4x, ¿no es cierto? Muy bien, muy bien. Ya lo viste. Ya lo cancelamos. Desaparece este 4x. Desaparece este menos 4x. Entonces, nos queda acá 4 por delta x. Menos por más. Menos x al cuadrado. Menos 2x delta x. Muy bien. Menos paréntesis delta x al cuadrado. Perfecto. Más x cuadrado. Perfecto. Sobre. Sobre delta x. Perfecto. ¿Algo más para cancelar acá? Sí, se nos van las x. Por ahora se nos van. Menos x cuadrado. Sí, las x cuadrado, dice. Si yo me estoy mirando es como si vos me leyeras la mente. Más x cuadrado. Ahí está. Por ahora tenemos esto. Lo que se puede observar aquí es que en el numerador todos los términos que no contienen delta x se cancelaron entre sí. 4x con menos 4x, menos x cuadrado con más x cuadrado. Eso va a ocurrir siempre en toda derivada polinómica por definición. ¿Qué nos quedó en el numerador? 4 por delta x menos 2x delta x menos delta x elevado al cuadrado. Todo esto sobre delta x. ¿Qué ocurre aquí? Aquí lo que ocurre es que nuestra variable es delta x. Y si yo vengo aquí y reemplazo delta x por 0, arriba ¿qué me queda? 4 por 0, menos 2x por 0, menos 0 al cuadrado sobre 0. Entonces está claro que esto, volviendo a los conceptos previos de límites, es una indeterminación 0 sobre 0. ¿Cómo resolvemos esa indeterminación 0 sobre 0? Muy simple. Venimos al numerador y hacemos lo siguiente. Como esto es una indeterminación 0 sobre 0, según acabamos de ver, en el numerador vemos que el factor común que se repite en todos los términos es delta x. Sacamos delta x de factor común. Aquí queda solamente el 4. En este término queda solamente menos 2x. Y en este último término queda un delta x, puesto que había delta x por delta x, y uno de esos dos delta x salió afuera. Llegado a este punto, observamos que lo que me genera la indeterminación 0 sobre 0 es este delta x, que está tanto en el numerador como en el denominador. Procedemos entonces a cancelarlos. ¿Y cuál es nuestra conclusión? Nuestra conclusión es que esto ahora nos queda igual al límite, cuando delta x tiende a 0, de solamente este paréntesis. Y está claro que cuando delta x tiende a 0, esto es igual a 4 menos 2x. Llegamos entonces a la conclusión. Hemos probado por definición que dada la función original f de x igual 4x menos x cuadrado, comprobamos que f' de x es igual a 4 menos 2x. Esto se recuadra
Si en particular queremos hallar la derivada de la función en x igual x sub 0 igual 1, planteamos en particular f' de 1, ya lo habíamos dicho, nos va a indicar la pendiente de la recta tangente en x igual 1. Entonces nosotros venimos a esta expresión de la derivada, a esta expresión genérica, y si queremos hallar f' de 1, donde está x, aquí, aquí, aquí y aquí, ponemos 1. Resolvemos todo este límite. ¿Y qué nos va a quedar? Y lo que nos va a quedar, vamos a aclarar acá, que sigue siendo y' de 1 igual f' de 1, no es otra cosa que vengo a la expresión que ya tengo derivado y digo, esto me da 4 menos 2 por 1. O sea que llego a la conclusión de que y' de 1 o f' de 1 vale 2. Esto es lo que yo quiero recuadrar, no esto. Y' de 1 igual f' de 1. Ahí, ¿qué es lo que sabemos nosotros entonces? Llegamos a la siguiente conclusión. En x igual x sub 0, ya lo podemos sacar esto, decimos en x igual 1, la función f de x igual 4x menos x cuadrado tiene recta tangente dependiente 2. ¿Qué pasa? Sabemos que dicha recta tangente pasa por el punto. La recta tangente que observamos aquí, ya sabemos que tiene pendiente 2. Y además pasa por el punto Q, que tiene 1 de abscisa, 3 de ordenada. Sabemos que dicha recta tangente, insistimos una vez más, pasa por el punto Q13 que acabamos de identificar en el gráfico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Y vamos a decir que la recta tangente no es otra cosa que y menos y sub 0 igual a m por x menos x sub 0. Es decir, y menos y sub 0, que vale 3, es igual a m, que es f' de 1, y vale 2, por x menos x sub 0, que vale 1. Por lo tanto, esto nos queda y menos 3 igual a 2 por x, 2x, menos 2 por 1, 2.
hice distributiva, 2 por x, 2x, 2 por menos 1, menos 2. Finalmente, el 3 que está restando pasa sumando. Y me queda y igual 2x menos 2 más 3. O sea, y igual 2x más 1. Esta es la siguiente. La pendiente de la recta tangente es numéricamente igual al valor que tiene la derivada de la función en el punto en cuestión. Es decir, la pendiente, numéricamente igual a la derivada de la función en el punto, vale 2. La pendiente, en la expresión genérica de la ecuación de una recta, la derivada que hallamos por definición evaluada en 1, da la pendiente de la recta tangente. Esto ocurre siempre. Aún en el caso de que si la recta es vertical, la pendiente es infinita. Y allí no existe derivada, pero esa es otra historia. Obtuvimos como ecuación de la recta tangente y igual 2x más 1. Venimos a GeoGebra. Esta es la recta tangente. Y GeoGebra nos dice que su ecuación es efectivamente y igual 2x más 1. Con lo cual cerramos la comprobación de dicha recta tangente. La pendiente de la recta tangente también puede obtenerse con esta fórmula. La pendiente de la recta tangente, es decir, la derivada de la función evaluada en el punto, puede obtenerse calculando este límite. Límite cuando x tiende a este valor, a x sub 0, de f de x menos f de x sub 0 sobre x menos x sub 0. Y aclaramos lo siguiente. En nuestro ejemplo tenemos esta expresión, entonces nos queda que la pendiente, que ya sabemos que vale 2, es igual a f' de 1, o sea, el límite f de x, 4x menos x cuadrado, menos f de x sub 0, o sea, vengo a esta función y donde está x, pongo 1, menos paréntesis 4 por 1 menos 1 al cuadrado. Repito, aquí y aquí reemplacé la x por 1. Y todo dividido x menos x sub 0, o sea, x menos 1. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Bueno, entonces, ¿esto a qué es igual? Límite, x tiende a 1, numerador 4x menos x cuadrado menos paréntesis 4 por 1, 4 menos 1, todo sobre x menos 1, igual, límite, x tiende a 1, numerador 4x menos x cuadrado, 4 menos 1 da 3, por el menos de afuera menos 3, todo sobre x menos 1, reordenamos y ahí aparece lo que dijiste recién. Esto me queda menos x cuadrado más 4x menos 3, todo sobre x menos 1. O bien, en el numerador saco un menos de factor común. ¿Y qué me queda?
X cuadrado menos 4x más 3. Y todo dividido x menos 1. El último límite del desarrollo anterior es indeterminado de la forma 0 sobre 0. Por lo cual lo resolvemos se resuelve factorizando el numerador mediante regla de Ruffini o software. Como ya hicimos al resolver límites indeterminados de esta forma. Entonces, como x cuadrado ¿No te dije al revés? menos 4x más 3, no lo dijiste bien, es igual a x menos 4 por x menos 1. No, x menos 3, x menos 1. Sí, correcto. X menos 3. Lo dice al revés. Por x menos 1. Entonces, ¿qué pasa? Que la pendiente de la recta tangente en el punto x igual 1 queda igual límite cuando x tiende a 1 de menos paréntesis x menos 3 por x menos 1 sobre x menos 1. Sabemos perfectamente que lo que genera la indeterminación del límite, el 0 sobre 0, es este factor x menos 1 que se repite en el numerador y el denominador de la fracción algebraica. Así que esto pasa a ser igual al límite cuando x tiende a 1 de menos paréntesis x menos 3, o sea, por prolijidad vamos a encorchetar esto, o sea, esto es igual a menos paréntesis 1 menos 3 igual a menos 2, y concluimos que, como ya sabíamos, Es igual a 2. la derivada de la función evaluada en el punto, es decir, la pendiente de la recta tangente, vale 2. Yo tengo un monomio muy simple, 5 por x a la séptima. Encaja dentro de k por x a la n. ¿Qué pasa cuando derivo esto? Yo sé que aplicando la regla, que después voy a hacer mentalmente, digo, bueno, ¿la derivada en qué consiste? Muy simple. Me queda igual, de acuerdo a la expresión que tengo acá, me está diciendo, bajás el exponente y lo multiplicás por el coeficiente. 5 por 7. Por x elevado a la n menos 1. El exponente original era 7, le resto 1. En definitiva, ¿qué me queda? Recuadro lo que me queda. Paso intermedio, después no me interesa. Cuando yo haga esto voy a decir, si mi función es 5x a la séptima,
7 por 5. 35x, 7 menos 1, 6. Ejemplo 2, y igual menos 11x. En particular, si la función es una lineal, acá si hubiera un exponente 1, así que si lo bajo me queda k por 1, que es k, y arriba me queda 1 menos 1, que es 0. X a la 0 vale 1. No voy a estar haciendo todo eso. Yo miro esto y digo, ¿cuál es la derivada de menos 11x? Es muy fácil. Y prima igual menos 11. Como 177 aquí está multiplicado por 1, que es x a la 0, cuando bajo el 0 multiplicando a 177, me queda 177 por 0 por x a la 0 menos 1, o sea 0. Por esa razón, lo que nosotros decimos habitualmente es que si tenemos que derivar cualquier constante, la derivada vale 0. Así de simple. Tengo que derivar una raíz, índice puede ser 2, 3, cualquier número natural de ahí para arriba. Exponente de la variable puede ser 2, 3, cualquiera. Antes de derivar, primer paso, convierto la raíz a exponente fraccionario. Y eso me queda 3 por x elevado a la 2 tercios. Imprescindible al momento de derivar estas funciones. Si yo tengo la expresión 3 por x a la 2 tercios, ¿encaja dentro de este patrón que tengo acá? La respuesta es sí, claro. ¿Y qué tengo que hacer? Muy fácil, lo que venimos haciendo antes. Este 2 tercios baja multiplicando al 3. Me queda 3 por 2 tercios. Por x elevado. ¿Elevado a qué? Al exponente que ya tenía. 2 tercios menos 1. Quiero derivar entonces una función irracional básica. Ya derivé acá, ya está, ya terminé de derivar. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que reconvertir esta expresión. ¿Cómo hago eso? Muy fácil. Vengo acá, primero y principal. Este 3, voló con este 3. Entonces digo que esto es igual a 2 por x elevado, agarro la calculadora, a 2 tercios, le resto 1, menos 1 tercio. Entonces digo, no, a mí no me gustan exponentes negativos. Bueno, mande x a la menos 1 tercio al denominador. Perfecto. Y esto me queda 2 sobre x elevado a la 1 tercio. A continuación nos dicen, pero mire que nosotros le dimos una función irracional. Devuélvanos una función irracional. Perfecto. Nosotros venimos acá y le recuadramos y prima igual numerador 2, denominador raíz cúbica de x elevado a la 1. Ahí quedó lista la derivada 6 sobre x a la quinta. Tenemos un número arriba y una polinómica abajo. Mucha gente agarra y aplica la fórmula derivada del cociente, que si no la vemos hoy, la vemos la clase que viene. No vale la pena hacer eso, aunque desde el punto de vista matemático no está mal. Yo acá hago algo muy simple. Preparo previamente la función de la misma forma que preparamos esta. ¿Qué hago con este x a la quinta? Lo mando al numerador. Sube con exponente negativo. 6 por x a la menos 5. ¿Hasta ahí dudas? No. Al toque, ¿cuánto da esa derivada? Esa derivada... Entonces, 6 sobre x a la quinta. El x a la quinta pasó al numerador como x a la menos 5. Al quedarnos y igual 6 por x a la menos 5, venimos acá y aplicamos esta fórmula.
menos 5 por 6, menos 30 por x elevado, menos 5, menos 1, menos 6. Así de simple. Último paso, no quiero exponente negativo, quiero exponente positivo. Por lo tanto, devuelvo el x a la menos 6 al denominador. Me queda menos fracción 30 dividido x a la sexta. Asunto terminado. Primera regla básica. A es un número real. Una cosa importante, distinto de 0. Si no me anula todo. No sirve para nada esto. Me va a dar 0 y la derivada de 0 es 0. Entonces, si yo tengo el producto entre la constante y una función, la derivada es la constante por la derivada de la función. En 2 minutos te explico la regla del producto y hay gente que viene acá y aplica la regla del producto, lo cual no sirve para nada, es una pérdida de tiempo. Aunque desde el punto de vista del procedimiento sea irreprochable. Ejemplo, y igual menos 5 por seno de x. Entonces, la regla que me dice, que la derivada no es otra cosa que menos 5 multiplicado por la derivada del seno de x. Entonces vengo acá y digo, tengo que buscar en la tabla. Voy a la tabla. ¿Qué me dice la tabla? ¿Cuál es la derivada del seno? El coseno de x. Menos 5 por coseno de x. Santo remedio, asunto liquidado. ¿Dudas? No. Bien. Regla número 2. Sea, yo ahora tengo esta función. F de x menos g de x más h de x más puntos suspensivos. Hay más funciones. ¿En qué consiste la derivada? Muy simple. Agarro cada una de ellas y las derivo por separado. Así que y' no es otra cosa que f' de x menos g' de x más h' de x, puntos suspensivos. Ejemplo, y acá vamos a hacer uno que sea heavy metal, que tenga unas cuantas cosas, no 3, varias. Vamos a derivar 6x a la quinta menos 3 por raíz de x más 8 sobre x al cuadrado menos 7x más 11 menos 4 por 3 elevado a la x más 1/6 por logaritmo natural de x menos, dijimos que la derivada de una suma algebraica de funciones es la suma algebraica de las derivadas. Cada término se deriva en completa independencia de los demás. Lo que pase con los demás no nos interesa. Quiere decir que nosotros acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 términos, 8 funciones para derivar. Pero, primer paso, antes de ponernos a derivar, vamos a preparar aquellas que no están listas, que son solamente 2. En lugar de escribir 3 por raíz de x, nosotros vamos a escribir 3 por x elevado a la u media. Y en lugar de 8 sobre x al cuadrado, vamos a escribir 8 por x elevado a la menos 2. Conclusión.
Esta no es todavía I', porque hay gente que me pone I' acá y todavía no derivó nada. Gran confusión. En el primer paso lo único que hicimos fue dejar lista nuestra función para derivar. ¿Qué quiere decir dejar lista? Que aquí hay dos términos en particular, 3 raíz de x y 8 sobre x cuadrado, que los convertimos a esta forma siguiendo el patrón de trabajo que vimos en los ejemplos 4 y 5. Entonces, ¿qué dijimos? Derivada de 6x a la quinta, 5 por 6. 30. 30x4. Perfecto. 30x elevado a la cuarta menos 3 por el 1/2 pasa multiplicando a 3. ¿Qué exponente me queda? Por ahora digo que me queda 1/2 menos 1. Ya lo haremos. Menos 8 por 2. Menos 16. A menos 2 le restamos 1. Menos 16x, queda. No, a menos 2 le restamos 1. Menos 16x a la menos 3. No, le restamos 1. Menos 2 menos 1 da menos 3. No te apures. Derivada de menos 7x. Menos 7. Derivada de 11. Por única vez la ponemos. 0. Menos 4 por 3 a la x. Estamos en este término. Tenemos que derivar 4 por 3 a la x. El 4 lo ponemos tal cual. Para derivar 3 a la x, venimos acá, logarítmicas y exponenciales. 3 a la x, a vale 3, tiene por derivada a 3 a la x por logaritmo natural de 3. De acuerdo a lo que me dice la tabla, vengo acá y escribo 3 elevado a la x por logaritmo natural de 3. Siguiente función, siguiente término. Derivada de 1/6 por logaritmo natural de x. La constante que queda adelante, ya sabemos, va a quedar multiplicando a la derivada. 1/6 por la derivada del logaritmo natural de x. Vengo acá. Si la función es logaritmo natural de x, solo de x, la derivada es 1 sobre x. 1/6 por 1 sobre x. Menos. Por último, tengo que derivar 4/3 por arco tangente de x. El 4/3 ya sabemos que queda por la derivada de arco tangente de x. Arco tangente de x, la tengo acá, tiene por derivada 1 sobre 1 más x al cuadrado. 1 sobre 1 más x al cuadrado. Con lo cual hemos finalizado el trabajo de derivación. Finalmente, reducimos esta derivada a su mínima expresión. ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente. Vengo acá, vuelvo a escribir esto, abro toda la función y empiezo. 30x a la cuarta no puedo hacer más nada. 3 por 1/2. 3 medios. A 1/2 le resto 1. Es 1/2 menos 2 medios. Me queda menos 1/2. El x a la menos 3. Y ya lo voy mandando al denominador. Así que me queda menos 16 sobre x a la tercera. Menos 7 no puedo hacer más nada. 0 afuera. Acá puedo juntar los coeficientes. Es una costumbre. Entonces pongo 4 por logaritmo natural de 3 por 3 a la x. Acá lo único que puedo hacer es 1 por 1 da 1. 6 por x, 6x. Junté todo en un solo término. Y acá me queda 4 por 1, 4, y abajo 1 más x cuadrado, entre paréntesis, queda multiplicado por 3, y esto desaparece.
Siempre que puedo, listo. ¿Está lista? Y prácticamente sí. ¿Qué me falta hacer acá? Y una sola cosa. Así que vengo acá, me vuelvo a copiar la derivada y digo, lo que me falta es que este x a la menos un medio viaje al denominador. ¿Cómo va a viajar al denominador? Como x elevado a la un medio positivo. Y desapareció del numerador. ¿Ya está lista? Una última cosa más. ¿Qué dijimos de los exponentes fraccionarios? Que a nosotros no nos gustan los exponentes fraccionarios en una expresión final, así que esto queda, en lugar de x a la un medio, raíz cuadrada de x. Y acá llegamos a la expresión final. Ya no se puede compactar más. Esta es la expresión reducida final de la derivada de esta función.